un hombre de mirada astuta, lengua afilada y humor corrosivo. Siempre al borde, entre la genialidad y la imprudencia, entre la sátira y la delación. Amigo y enemigo de todos. Intelectual brillante, pero también cómplice de la represión. Esta es la historia de Karl Radek, el bufón trágico de la revolución, que quiso burlarse de todos, y terminó devorado por el monstruo que ayudó a alimentar. Karl Radek nació como Karl Sobelson el 31 de octubre de 1885 en Lember, hoy Lviv, Ucrania, entonces parte de la provincia de Galitzia, en el Imperio Austrohúngaro. Era una región fronteriza, marcada por tensiones entre polacos, ucranianos, judíos y alemanes. Su familia era judía de clase media. Desde niño destacó por su inteligencia precoz y su lengua mordaz. En la escuela era conocido por sus burlas hacia maestros y compañeros. Ese sarcasmo sería su sello toda la vida. Radek estudió en Lember y luego en Cracovia, donde entró en contacto con círculos socialistas. A los 20 años se unió al Partido Socialdemócrata del Reino de Polonia y Lituania, SDK-PIL, activo en los territorios polacos bajo dominio ruso. Allí conoció a Rosa Luxemburgo y Leo Jogiches, sus primeros mentores. En la Revolución de 1905, Radek participó en huelgas y propaganda en Varsovia y Łódź. Escribía artículos incendiarios y panfletos que atacaban a la monarquía zarista y a la burguesía. Desde el inicio, su pluma era su arma más potente. Pero Radek también mostró su lado más conflictivo. Tenía una ambición enorme y poco respeto por las normas. En 1908 fue expulsado del SDK-PIL por acusaciones de indisciplina y de haberse apropiado de fondos del partido. Él lo negó, pero incluso aliados suyos lo describían como un intrigante. Tras su expulsión, se trasladó a Alemania y Suiza, colaboró en periódicos socialistas y fue ganando fama como polemista brillante. Tenía un estilo único. Mezclaba teoría marxista con humor ácido y sátiras despiadadas. Sus artículos ridiculizaban no solo a la derecha, sino también a otros socialistas que consideraba débiles o traidores. En esta época ya se veía su cinismo. Radek no dudaba en cambiar de bando o de discurso según la conveniencia. Lo mismo podía elogiar la democracia obrera que justificar el centralismo férreo de los bolcheviques. En 1914, con el estallido de la guerra, Radek se encontraba en Suiza. Allí conoció a Lenin y se unió a los socialistas internacionales que se oponían a la guerra imperialista. Participó en la conferencia de Zimmerwald, 1915, junto a Lenin y Trotsky, donde se organizó la oposición socialista a la guerra. Radek ganaba influencia, pero también enemigos. Sus críticas eran feroces y su carácter insolente irritaba a todos. Para algunos era un genio de la propaganda, para otros, un bufón egocéntrico sin principios. En 1917, tras la Revolución de Febrero, Radek intentó regresar a Rusia, pero solo llegó en 1918, cuando los bolcheviques ya habían tomado el poder. Se integró rápidamente en el aparato de propaganda soviético. Su dominio del alemán lo hacía ideal para las tareas de agitación internacional. Fue uno de los negociadores del Tratado de Brest-Litovsk, que sacó a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Defendió públicamente el tratado, aunque implicaba duras concesiones a Alemania. Para Radek, lo importante era salvar el régimen bolchevique a toda costa. En este periodo, mostró su faceta más dura. Justificó la represión de los mencheviques y socialistas rivales, defendió la censura y el uso del terror por parte de la Checa. Sus artículos llamaban a eliminar a los enemigos de clase sin piedad.
En 1919, fue enviado clandestinamente a Alemania, donde apoyó a la Liga Espartaquista y a Rosa Luxemburgo. Allí vivió el fracaso de la Revolución Alemana. Tras el asesinato de Luxemburgo y Liebknecht, Radek fue arrestado y pasó más de un año en prisión. Desde la cárcel, se convirtió en una figura legendaria entre comunistas alemanes, escribiendo textos mordaces. Pero también cometió errores graves. Promovió tácticas insurreccionales imprudentes que llevaron a obreros a enfrentamientos suicidas contra fuerzas superiores, contribuyendo a la derrota y a miles de muertos. Liberado en 1920, regresó a Moscú. Se convirtió en uno de los dirigentes más importantes del Comintern y en el gran especialista soviético en asuntos alemanes. Radek era famoso en el Kremlin por su sarcasmo brutal. Contaba chistes sobre Stalin, Trotsky y los demás líderes en sus propias narices. Muchos se reían en público, pero lo odiaban en privado. Su papel de bufón lo hacía visible, pero también vulnerable. Su pluma era venenosa. Atacó a mencheviques, anarquistas y campesinos rebeldes en artículos que pedían represión implacable. Justificaba ejecuciones y campos de concentración. Radek no solo era un humorista mordaz, era un propagandista al servicio del terror. Mientras el pueblo ruso pasaba hambre, él disfrutaba de los privilegios de la élite: buena comida, fiestas, viajes. Su sátira servía para cubrir el hecho de que era parte del sistema opresor. En los años 20, apoyó a Trotsky contra Stalin, criticando la burocratización, pero cuando Trotsky perdió, Radek se arrodilló ante Stalin en 1929. Denunció públicamente a antiguos compañeros para salvarse. Escribió artículos elogiando la sabiduría de Stalin y apoyando la persecución de la oposición trotskista en la que él mismo había militado. Su oportunismo era evidente. Estaba dispuesto a justificar cualquier crimen para mantener sus privilegios. En 1933, con la llegada de Hitler al poder, Radek hizo un famoso discurso en Moscú. Irónicamente, dijo que Hitler había dado una bofetada a Versalles. Aunque su intención era satírica, sus enemigos internos lo usaron para acusarlo de simpatías con el nazismo. En la paranoia creciente de los años 30, cualquier frase podía ser fatal. Ahora bien, Radek no era en absoluto un simpatizante del nazismo. Al contrario, comprendió antes que muchos comunistas el peligro real que representaba Hitler. Desde su puesto en Moscú, siguió de cerca la política alemana y advirtió que el nazismo no era una locura pasajera, sino un movimiento de masas con apoyo de la burguesía y del resentimiento alemán contra Versalles. Propuso que los comunistas alemanes revisaran su táctica y buscaran un frente único con los socialdemócratas para frenar a Hitler, aunque esa postura chocaba con la línea oficial de Stalin, que hasta entonces había tratado a los socialdemócratas como socialfascistas. Su frase de la bofetada a Versalles era una ironía para explicar el origen del nazismo, no una muestra de apoyo. Pero en el clima de paranoia de los años 30, cualquier matiz podía ser usado como arma política en su contra. Pero en la Unión Soviética de Stalin, las matizaciones no servían de nada. Aunque Radek había advertido sobre Hitler y el nazismo, sus palabras irónicas fueron torcidas y usadas en su contra. En un sistema dominado por la desconfianza y las purgas, cualquier frase podía ser convertida en prueba de traición. Y pronto, Radek descubriría que el verdadero peligro no estaba en Berlín, sino en Moscú. En 1936, Stalin desató el Gran Terror. Antes de caer, Radek había participado en la maquinaria propagandística que justificaba las purgas. En artículos y discursos acusaba a supuestos saboteadores y espías, sabiendo que esas acusaciones eran falsas.
fue arrestado en septiembre de 1936 y en enero de 1937 apareció en el segundo gran juicio de Moscú junto a otros viejos bolcheviques. Allí confesó en público haber conspirado con Trotsky y potencias extranjeras. Sus confesiones fueron probablemente obtenidas bajo amenazas y torturas, pero también delató a otros para intentar salvar su vida. Su testimonio fue teatral, siguiendo el guión de la NKVD. Gracias a su colaboración, evitó el fusilamiento inmediato. Fue condenado a 10 años de trabajos forzados en el Gulag. En 1939, Karl Radek murió en el campo de trabajos de Verkhoyansk. La versión oficial dice que fue asesinado por criminales comunes, pero muchos creen que la NKVD lo mandó matar para silenciarlo definitivamente. Murió como vivió, en medio de intrigas y violencia. Había ayudado a construir el régimen que lo destruyó. El bufón no tuvo última carcajada. Radek no fue solo una víctima de Stalin, fue también cómplice activo de los crímenes del régimen. Promovió y justificó la represión de mencheviques, anarquistas y campesinos rebeldes durante la guerra civil. Pidió mano dura y fusilamientos en sus escritos propagandísticos. Difamó y ridiculizó a rivales, sabiendo que eso abría la puerta a su persecución. Delató a antiguos camaradas en los juicios de Moscú para salvar su vida. Vivió en el lujo de la élite soviética, mientras millones sufrían hambre y represión. Su humor y su ingenio eran reales, pero también lo eran su cinismo y su complicidad con el terror. Karl Radek quiso reírse de todos, pero también ayudó a construir una maquinaria de terror que terminó triturándolo. No fue solo un bufón, fue un cómplice. Su vida es una advertencia. En las revoluciones de hierro, hasta los que ríen y delatan terminan en la fosa común.